para hablar de estos temas de contenidos de televisión y sobre todo las preocupaciones de algunos televidentes sobre lo que se está viendo en la televisión en general, hemos invitado al profesor Jerónimo Rivera. Jerónimo, bienvenido. Muchas gracias. Jerónimo es profesor de la Universidad de La Sabana, pero es además el jefe de la sección audiovisuales de ese mismo centro educativo, ¿no es así? Sí, jefe del área audiovisual. Audiovisual, ¿verdad? Bueno, Jerónimo, a nivel general, ¿cuáles son las tendencias que usted ve en la televisión? Bueno, en la televisión colombiana creo que hay unas tendencias que marcan de alguna manera una continuidad con lo que se ha venido haciendo hasta el momento, pero también hay unos cambios significativos que marcan como el punto actual de la televisión. Y estos cambios pues obviamente se han venido dando desde el momento en el 99 cuando se crean los dos canales privados de televisión y que obedecen a una lógica de mercado fundamentalmente. Y esto pues no es que esté mal, porque obviamente la televisión es un negocio, pero creo que de alguna manera se ha descuidado mucho el componente de formación de la televisión. Siempre se dice, no, pues la televisión es entretenimiento, y por supuesto es entretenimiento, pero lamentablemente muchas veces se queda en el entretenimiento vacío y se olvida que la televisión también tiene una responsabilidad social con el público. Pero ¿cómo ve en este momento la programación en general? ¿Qué es lo que le preocupa? Bueno, a mí me preocupa básicamente la calidad. Se está haciendo mucho énfasis ahorita en la calidad técnica de los programas, pero se está descuidando la calidad de los contenidos de los programas. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, en términos generales podríamos hablar de las telenovelas, por ejemplo. O sea, las telenovelas tienen varios problemas ahora. Por ejemplo, se están haciendo refritos de telenovelas que se hicieron hace algunos años. Lo que se llama remakes. Los remakes, pero sí, los remakes, pero muchas veces son simplemente refritos, es volver a hacer casi con los mismos guiones y actualizar la telenovela con nuevos actores. Otro problema que se está teniendo ahorita es el problema de la estructura de la misma telenovela, telenovelas que arrancan con mucha fuerza, que los guiones son muy buenos y de un momento a otro se va perdiendo la calidad por el alargue o por el desgaste de la serie misma y de la telenovela. El tema, por supuesto, también es algo importante y esto se ve sobre todo en las series, el hecho de que las series sobre narcotráfico que exaltan a los narcotraficantes por encima de las víctimas es otro de los problemas que ahorita creo yo que se está presentando. Digamos que no hay una reflexión ética profunda muchas veces en los canales sobre lo que implica presentar X o Y contenido a la teleaudiencia. Y en fin, yo creo que hay una gran cantidad de problemas de calidad que se están viendo en los programas de televisión. Por supuesto no todo es malo, hay una buena calidad técnica, hay productos que valen la pena. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues podemos hablar de inclusive algunos formatos de realities o de concursos que han llamado mucho la atención el año pasado. Por ejemplo, el programa de La Voz, que fue un programa que llamó la atención al público, que tuvo rating, pero que resaltaba finalmente valores positivos, porque no se trataba de estar atacando a los concursantes o a los espectadores, de estar agrediendo, sino de resaltar el talento que tienen los colombianos. Entonces digamos que hay unos esfuerzos interesantes en ese sentido. Hay programas periodísticos especiales, sobre todo, que se hacen con criterio, con buen contenido, que se abordan temas neurálgicos para el país con profundidad. Entonces, por supuesto, no podemos armar el panorama caótico del país, pero sí creo que hay que hacer una reflexión desde la academia y sobre todo desde los mismos canales sobre cuál es la calidad que se está presentando ahorita en la televisión. Hay una tendencia que se marca en estos momentos y que se está discutiendo también, y es que al parecer las novelas como que cumplieron su ciclo. Hubo un momento en que eran novelas, y ahora la tendencia es como los realities. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo ve esos realities? Bueno, con respecto a las telenovelas, lo que hay que decir es que yo creo que la telenovela como formato no está desgastado. Pienso que el público quiere que le cuenten historias y quiere que le cuenten historias donde los personajes sufran, donde los personajes se enamoren, donde les pasen cosas bonitas y cosas trágicas. Esto es algo que a nosotros como latinoamericanos nos encanta porque somos melodramáticos por naturaleza. Pero en los realities también hay historias. Historias muy interesantes. Claro, a eso iba, que entonces finalmente lo que viene a reemplazar el reality es esa porción de realidad, y lo pongo entre unas comillas gigantes porque sabemos que la realidad en el reality es una realidad falseada por las condiciones, ¿sí? No porque generalmente ellos estén leyendo un libreto, sino porque los productores programan unas condiciones determinadas para que ocurran los conflictos que tienen que ocurrir y que quieren que ocurran dentro del programa. Entonces el reality, además de todos esos componentes melodramáticos de la telenovela, tiene el ingrediente adicional atractivo para el público de que supuestamente esto es real, de que supuestamente que no es una actuación de unos actores. No es una actuación, estos se están viviendo en este momento lo que estamos viendo, y pelean y tienen pasiones entre ellos y se enamoran y quieren hacerse daño. Entonces obviamente esto hace muy atractivo el formato de reality. Sin embargo,
no es tampoco una fórmula ganadora. Creo yo que es una apuesta más segura porque es un formato comparativamente barato para lo rentable que puede llegar a ser, pero no necesariamente el hecho de sacar un reality quiere decir que va a ser un éxito el reality. Y en el año pasado vimos 2 casos puntuales de realities que se veían con mucha expectativa por parte de sus canales y que finalmente fueron un fracaso de audiencia, que fueron El Gran Hermano de City TV y Mundos Opuestos de RCN, que fueron 2 propuestas de reality con los ingredientes que ya habían funcionado en un reality como protagonistas de nuestra tele y que en este caso ya no funcionaron por X o Y razón, porque pues estaban de alguna manera o la gente o el público quería descansar un poco de esa propuesta o la condición de calidad técnica no era la misma. Habría que entrar a hacer una o el tema de ella era estaban cansados, porque es que también en los realities se necesita ser innovador, ¿o no? Sí, aunque lamentablemente lo que podemos ver es que hay realities que llevan presentándose muchos años uno tras otro, completamente repetitivos y siguen funcionando. Entonces, el público, de alguna manera, una de las cosas que los canales tienen que tener en cuenta es lo difícil que es predecir los hábitos del público. De alguna manera, el público es muy impredecible y tiene otra condición que es un poco molesta para los canales, pero también para los analistas, y es que el público dice que le gustan unas cosas, pero consume otras. ¿Sí? Sí. Entonces, seguramente usted como defensor del televidente lo ve todo el tiempo. Los focus group, para mí, son bien controvertidos, porque la gente en los focus group, cuando los que yo he asistido, sobre todo en noticieros, la gente le preguntan, bueno, ¿y usted qué información le interesa? Y todos resultan ser cultísimos, o sea, todos dicen información internacional, y cuando les ponen esos contenidos el rating se baja. Sí, hay un poco una pose del espectador frente a una especie de espectador ideal que espera el canal. Entonces el espectador muchas veces en estas encuestas de opinión, el focus group, busca parecerse a ese espectador ideal cuando realmente consume otro tipo de cosas. Y hay casos ya desde lo negativo muy concretos. Entonces todo el mundo en las encuestas de opinión dice, estamos hasta acá del narcotráfico, no queremos más programas de narcos, qué pereza, sáquenlos de la televisión. Pero cuando vamos a ver luego el rating, resulta que estos programas son los que más alto puntúan en el rating y propuestas innovadoras, interesantes, buenas producciones, pues finalmente pasan a un segundo plano porque la gente no las quiere ver. ¿Qué posibilidad ve usted como para que se contacte más el público como con los contenidos? Porque es eso también, ¿no? Las programadoras hacen su esfuerzo, las programadoras, y yo lo sé, las programadoras tratan de ver qué contenido le interesa al público y cuando sacan el producto se les va muchas veces a pique. Y esa novela que empezó con una gran expectativa de una gran inversión y que empiezan presentándola a las 8 de la noche, termina relegada a las 11:30 o 12 de la noche y no se explican qué fue lo que pasó. De pronto usted que ha investigado es, ¿cómo puede de verdad no acercarse a este televidente ideal, sino a ese televidente? ¿Qué es lo que quiere? Yo pienso que básicamente investigación. O sea, la clave aquí es la investigación y la investigación no puede ser solo investigación de mercado. Sí, que creo que ese es el gran error. Yo creo desde la academia que uno no le dará al público lo que el público quiere, porque lo que el público quiere muchas veces es terrible. Sí, si le vamos a dar al público lo que el público quiere, la televisión se va a volver mucho más escandalosa de lo que ahora es. Yo pienso que hay que darle algo de lo que quiere, pero hay que enseñarle a ver otras cosas distintas. Si el público colombiano está rodeado de televisión de baja calidad, va a ser un público acostumbrado a esa baja calidad, que cuando le presenten un programa de alta calidad, pues no lo va a aguantar, no lo va a entender, no lo va a asimilar. Entonces creo que hay que mezclar un poco de todo. Obviamente hay que seguir haciendo entretenimiento y todos los programas de televisión deben ser entretenimiento, ¿sí? Pero no solo entretenimiento, también tiene que haber apuestas interesantes y se ha hecho. Yo creo que en el pasado hemos tenido televisión de calidad. Inclusive, una gran crítica que se hace es que antes de la aparición de los canales privados de televisión, antes del 99, cuando se hacían licitaciones cada 4 años, cuando el Canal 1 y el Canal A eran los canales públicos de todo el país, pues era muy interesante porque había una competencia sana entre las productoras y los contenidos que se presentaban muchas veces eran contenidos nacionales y extranjeros de alta calidad. Aquí vimos televisión de la BBC de Londres, vimos televisión de Transtel, de la Deutsche Welle, pero lo que se hacía aquí también eran productos de muy buena calidad, dramatizados históricos, historias, por ejemplo, con contenido social. ¿Cómo cuál?
Bueno, pues desde Revivamos Nuestra Historia, que es un hito en la televisión colombiana, hasta Francisco el Matemático, aunque ese fue inclusive ya con los canales, privados, sí, inclusive de los programas anteriores, buenos concursos con contenidos mucho más originales que los que están hoy en día. Los noticieros, si bien eran, y la gran crítica que se hacía en ese momento era que eran los hijos de los expresidentes los que hacían los noticieros, pero visto en perspectiva, y no lo he analizado yo, pero sí otros investigadores que conozco y he leído sus investigaciones, la calidad periodística era mejor de esos noticieros que la calidad de los noticieros de hoy. Entonces, pues no se trata de ser nostálgico y de rememorar ese pasado glorioso, pero sí hay que aprender un poco de esas experiencias positivas del pasado y mirar que el público colombiano no es un público tan inculto como muchos canales creen. Todavía vemos que, a pesar de que RCN y Caracol siempre están en el tope de las preferencias de los espectadores, hay canales de buena calidad que también los espectadores ven de manera masiva, porque hoy en Colombia el cable está bastante extendido. Entonces, ¿Como un canal cuáles como, canales, por ejemplo? Claro, como History Channel, como Discovery Channel, como Nat Geo, son canales que tienen muy buena audiencia y en su gran mayoría están llenos de programas educativos, documentales, bien hechos, y la gente consume también esos canales. ¿Por qué no hablamos de los canales públicos también? Porque esta no es una responsabilidad solo de los privados. Aquí hay una responsabilidad del Estado y grande. Sí, de alguna manera los canales públicos en Colombia pues han sido un descuido del Estado, más que una responsabilidad, históricamente han sido un descuido. Digamos que ahora hay una política cultural hacia Señal Colombia que es interesante, pero como lo hablábamos fuera de micrófonos, también hay un tema de opinión, de generación de opinión, de análisis sobre la coyuntura y sobre la realidad del país que se está quedando muy corta en este canal. Y el descuido histórico, que es una deuda histórica que va a tener el gobierno con el país, es haber dejado acabar o haber dejado, en el caso del Canal A, o haber dejado de lado y abandonado el Canal 1 como alternativas públicas para la gente. El hecho de que Canal RCN y Canal Caracol esté llegando a todo el país los hace de alguna manera canales públicos también. Pero cuando tienen el moquete de privados, entonces parece que se exoneraran de todo y parece que se lavaran las manos con todo el tema de la responsabilidad social y que eso solamente fuera responsabilidad de un canal como el Canal 1. Entonces creo que los canales han hecho su mejor esfuerzo y el Canal 1 particularmente ha hecho su mejor esfuerzo por convertirse en ese polo de opinión, en ese polo a veces de oposición, pero a veces simplemente de denuncia y de poner el dedo en la llaga sobre las coyunturas y el problema grave del país, pero falta definitivamente un apoyo más decidido del Estado. ¿Por qué cree que dejaron morir eso? Creo yo que básicamente el criterio debe haber sido un criterio económico, pues que eran canales que obviamente no estaban dando una rentabilidad suficiente para el Estado, era mucho más rentable dejar en un concesionario privado que iba a dar muchísimos millones por la licitación. Pero el gobierno nunca hizo televisión ahí, siempre lo que hizo fue adjudicar unos espacios. Los sí. podía seguir adjudicándolos. Básicamente lo que no hizo también fue que las redes se deterioraron. Sí, por un lado esto y por otro lado el hecho de que al nacer los canales privados se iba a la pauta, que ya tenían los canales públicos. Y al irse a la pauta, el gobierno seguramente tenía que invertir más en esos canales y era algo que le iba a resultar poco rentable porque la audiencia de esos canales también disminuyó de manera radical. Y ahí fue lo que pasó en un principio con Canal 1 y Canal A, que se llenaron de televentas, que se llenaron de programas patrocinados con una calidad bastante floja y esto llevó a que, por supuesto, pues creo yo, el gobierno terminara abandonando un poco a su suerte estos canales. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con esta importante conversación con el doctor Jerónimo Rivera de la Universidad de La Sabana. Ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país. Tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión.
Apreciados amigos, les habla Jorge Duque Linares, el de la actitud positiva. Y quiero invitarlos para que vean mis programas de motivación y de superación personal por este canal. Actitud Positiva, el programa que le ha mejorado la vida a miles de colombianos. Con el MiFi 4G LTE exclusivo de UNE, ¡conectados! tus hijos pueden compartir internet con varios equipos al tiempo. Pídelo ya con el 30% de descuento hasta por 6 meses, llamando al 018 41 01 41. Regresamos de nuevo con esta conversación con Jerónimo Rivera de la Universidad de La Sabana. Jerónimo, ya está establecido 2 canales privados, ya sabemos que fracasó el intento de un tercer canal. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? ¿Eso cree que sí se va a cumplir o no? Yo creo que es un tema absolutamente político, no es un tema técnico, no es un tema de interés público, digamos, de parte del gobierno. Es un tema que atraviesa por la política y en donde a mí me parece que se ha dado mucho o se dio mucho revuelo al tema de un tercer canal, mirando la viabilidad desde el punto de vista económico, mirando qué tan saturado está el mercado con los otros 2 canales, pero todo el tiempo se ignoró una gran pregunta y era ¿cuál es el contenido de ese tercer canal? Porque si el contenido de un tercer canal privado en Colombia va a ser exactamente el de los 2 canales existentes, pues realmente el panorama no es muy positivo para ese tercer canal. Por supuesto, eso es muy importante para revitalizar la industria, para los actores, para los técnicos, digamos como fuente de empleo como tal. Pero las ofertas para los televidentes son infinitas ahora, o sea, de los televidentes que tienen cable, que en Colombia la penetración del cable, vuelvo y lo digo, es bastante alta, inclusive en los estratos bajos. Tener un tercer canal que sea exactamente igual a los 2 anteriores, a los 2 que ya existen, pues realmente no aporta mucho. Pero a mí siempre pues, me da curiosidad porque siempre hablan de que si hay posibilidad económica o no. En cualquier país hay más de 2 canales y 3 canales, y países más pobres que Colombia. Por ejemplo, uno mira Bolivia, mira Ecuador y tienen 7, 8 canales y no más, ¿no? Pero aquí discuten la aparición de un tercero, que es lo que a uno le sorprende. Era como cuando había los noticieros de televisión de los hijos de los expresidentes que los fueron a enfrentar, o sea, y todos pusieron el grito en el cielo y resulta que la torta alcanzó no solo para 6, alcanzó para 12. Entonces no creo que esa sea la discusión exactamente que sea tan real. Digamos que la discusión no es una discusión de si el mercado aguanta o no. La discusión es qué tanto están dispuestos Caracol y RCN a compartir esa torta publicitaria con los demás, a compartir las ganancias millonarias que tienen en estos momentos con un tercer canal. Creo que la gran pelea y el gran lobby en contra de esta propuesta, por supuesto, vino de los 2 canales existentes, porque ellos no estaban dispuestos a compartirlo. Ahora, desde el punto de vista del contenido del canal, la gran discusión que no se dio es, bueno, ¿para qué un tercer canal generalista cuando la tendencia mundial es hacer canales cada vez más específicos? El público hoy está segmentado, está fragmentado, el público hoy no quiere ver un canal que le presente de todo. La gente cada vez más está apostándole a canales de televisión temáticos. Y en ese sentido, ni siquiera es que haya un tercer canal, es que si nos ponemos a hacer la cuenta de cuántos canales realmente hay en Colombia, desde los nacionales hasta los internacionales, los locales, los regionales, estamos hablando de mucho más de 15 canales de televisión e inclusive pienso yo que el esguince que de alguna manera se hizo a la propuesta del tercer canal es que tú miras y Caracol y RCN particularmente ya tienen más canales. Tienen la señal internacional, tienen la señal noticiosa, ahora viene una señal deportiva, otro canal deportivo. Entonces finalmente era una discusión un poco estéril y un poco antigua, creo yo. Digamos que era una discusión importante cuando había un monopolio del espectro y cuando no había sino 2 opciones en la televisión colombiana, pero hoy cualquier familia que tenga acceso inclusive a una antena parabólica comunitaria puede tener a su disposición más de 50 canales. Entonces hablar de otra opción de televisión, porque inclusive el tema de la torta publicitaria es mucho más complejo, porque hoy los canales internacionales están también compitiendo por esa torta publicitaria. También, porque yo veo ahí cuñas de la televisión colombiana. Claro. Hoy estamos viendo Fox, Warner, cualquiera de estos canales, hay publicidad específicamente para Colombia que está contratada desde Colombia, porque todos estos canales ya tienen sus propias filiales en el país que están comercializando productos y que además también, inclusive lo sabemos, están produciendo programas en Colombia para pues disminuir sus costos, básicamente. ¿Cuál sería como el interés por temas de estos 2 canales? ¿Las novelas? ¿La información? ¿Cuál?
Yo creo que básicamente es el tema de la ficción, del entretenimiento. Yo diría que el gran término utilizado en los canales privados hoy es el entretenimiento. Y el entretenimiento empieza desde que arranca la programación hasta que termina, que es todo el tiempo, ¿cierto? Porque no hay un corte. Todo el tiempo hay entretenimiento. Los noticieros son entretenimiento, los reality son entretenimiento, los dramatizados por supuesto lo son. La opinión inclusive puede llegar a ser entretenimiento. Entonces creo que esa es la gran palabra que está atravesando. Creo que no es que esté mal el entretenimiento siempre y cuando no termine frivolizándose y volviéndose light, inclusive temas tan serios como la información. Entonces, por ejemplo, por poner un solo caso, el tema político fue un tema que se frivolizó en la última década y los noticieros ponen la parte política en otra sección de entretenimiento, pero entretenimiento político, chismes políticos y noticias que son muy serias para el país, analizados fuera de la coyuntura y simplemente buscando el chisme que hay detrás de eso. Pero es como un complemento, ¿no? Sí, porque la sección política pues está ahí, la noticia política está. Pero obviamente hay que matizarlo todo, ¿no? Porque pues también hay momentos en los que se hace un buen trabajo y se hace una coyuntura. Pero si nos fijamos, por ejemplo, lo que ha pasado el último año con respecto a temas que son cruciales desde el punto de vista político, como la Cumbre de las Américas, como lo que ocurrió esta semana de la posesión de Barack Obama, vemos que finalmente hay una farandulización de todo esto. Entonces la Cumbre de las Américas, lo que menos se trató en los canales de televisión fue el contenido de lo que se estaba discutiendo allá y las conclusiones de lo que se estaba discutiendo, y la información quedó absolutamente relegada a chismes de farándula política de, bueno, que llevaba puesto este presidente, que llevaba puesto el otro. No fue tanto así, ahí sí me toca salir en defensa porque no, sí. ¿Y cuál fue la gran noticia de la Cumbre? El escándalo sexual de los agentes secretos del gobierno americano con las... Pero ese fue un resultado de la Cumbre, ¿no? Pero yo creo que sí se habló mucho de lo que acontecía en ese momento, de por qué estaba lo de la Kirchner, cómo estaba la composición regional, la importancia de sacar el tema de la droga. Yo creo que se discutió. Algo se discutió, pero mi punto es que de todas maneras, si bien esos contenidos existen, sí hay una tendencia como a banalizar muchas cosas que pueden ser realmente más profundas. Pues puede ser, lo que pasa es que yo sí creo que ahí sí es una diferencia como opiniones, pero sí hay que dar como los dos aspectos. Yo estoy de acuerdo con usted en que no se puede analizar todo, pero sí me parece que han hecho un gran esfuerzo en el cubrimiento de ese tipo de cosas. Es decir, lo de Barack Obama, claro, el vestido de la señora es importante, pero también lo fue el discurso, ¿no le pareció? Sí. Sí, yo creo que fue un discurso interesante el de Barack Obama y el énfasis que se puso. Hablemos de los entes de televisión porque es muy importante. ¿Cuál cree que fue el error de esa Comisión Nacional de Televisión? Comisión que a los televidentes parece no importarles mucho, ¿no? Porque lo ven por allá como pero que era esa comisión la que generó todo esto, en lo que estamos viviendo hoy. Pues yo pienso que básicamente el gran problema de la Comisión Nacional de Televisión es que fue siempre un ente muy politizado, ¿sí? Y desde la composición específica de la comisión creo que hubo un problema de fondo, y es que nunca tuvo realmente un ente que lo regulara. O sea, era tal vez el organismo que recibía mayor cantidad de recursos y que tenía menor vigilancia en términos de lo nacional, ¿sí? Entonces, pues lo que se hacía ya era casi un enigma para el país porque llegaba una gran cantidad de recursos desde el punto de vista de lo legal, ¿sí? No voy a decir pues que ilegalmente hayan cosas, pero está entre las posibilidades porque nunca tuvo una vigilancia estricta. Llegaban muchos recursos, se hacían algunas cosas, se dejaron de hacer muchas otras cosas y se relegó un poco el tema de la regulación de la televisión con la excusa de la censura, ¿sí? Yo pienso que por supuesto no debe haber censura, pero sí tiene que haber alguna regulación y creo que se lavaron muchas veces las manos con respecto a la responsabilidad que les atañía como máximo organismo de la televisión en Colombia. Esa comisión fue cambiada por un ente especial. ¿Cómo lo ve? ¿Qué cree que ha hecho? Pues realmente porque ni suena ni truena. Exacto. Yo lo que veo es que pasamos de una Comisión Nacional de Televisión absolutamente protagonista de todo, en los medios, en donde salía cada rato en televisión hablando de todos los temas, a una Autoridad Nacional de Televisión con muy poco volumen. No sé si consecuencia precisamente del mal nombre, del desprestigio de la comisión, pero en la práctica lo que vemos es que la autoridad no sale nunca en nada. O sea, es posible que estén haciendo un buen trabajo, pero realmente poco lo vemos. Pues si no lo vemos nosotros que estamos de alguna manera metidos en el medio de la academia y de la producción, pues el público en general yo creo que ni siquiera sabe que existe una Autoridad Nacional de Televisión. Más allá de eso, pues hay unos problemas de procedimiento, ¿cierto? Entonces el hecho de que hoy
no sé cuánto, creo que 1 o 2 años después de creada la Autoridad Nacional de Televisión, ni siquiera está completa todavía porque faltan delegados dentro de la autoridad que han renunciado. Uno de los miembros renunció hace poco renunció a la Autoridad Nacional de Televisión. Entonces hay una gran desinformación sobre lo que está pasando allí de manera interna, y creo que esto es delicado porque el país tiene la necesidad de conocer qué está pasando. Y eso es un llamado también a los televidentes para que estén, para que no crean que eso les es ajeno, o sea, que esa autoridad es algo que nos compete a todos, a ustedes como televidentes y a nosotros que estamos también aquí trabajando dentro de los medios. Así que sí es importante que abrir el ojo y por lo menos pedirle al gobierno, pedirle al Estado qué es lo que está pasando, ¿no le parece? Claro, porque pues, el mismo nombre lo dice, son la Autoridad Nacional de la Televisión, entonces creo que les hace falta un poco más de protagonismo. No sé de quién sea la responsabilidad, si de ellos mismos o del gobierno, de empoderarlos para que realmente hagan un papel más relevante. Pero tal vez el llamado de atención sí puede ser eso. Yo conozco particularmente la composición, las personas que están allí, y me parece que es una buena selección, por lo menos ya no están politizadas, ya no son burócratas, es gente que sabe de la televisión, pero tal vez hace falta un protagonismo mucho más. Pero sí, interesante también que desde la academia donde ustedes hagan den el campanazo también al Estado y decirle, bueno, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Y para dónde van? Y hágalo sonar, ¿no le parece? Hay una iniciativa muy interesante que es la Alianza Nacional Universitaria, que es una alianza nacional que se hace entre todas las universidades que producen televisión en Colombia y en donde está la Universidad de La Sabana, entre muchas otras universidades, que creo que es un ente muy importante que puede obrar en el tema de la autoridad. De hecho, uno de los delegados de la Autoridad Nacional de Televisión es un profesor universitario que tiene sería muy interesante que la iniciativa parta de ustedes, por ejemplo. Sí, es una buena idea. Jerónimo, mil gracias, se nos acabó el tiempo. Bueno, de verdad que fue muy interesante y esperamos tenerlo aquí en una próxima oportunidad también. Claro que sí, muchas gracias, Patricia. Y a ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Como ya saben, y lo dijo Jerónimo, es importante que sepan que esta Autoridad Nacional de Televisión está ahí, que ustedes tienen injerencia sobre ella, que ustedes pueden pedir por qué es lo que está pasando también allí, y que tengamos la esperanza de ese tercer canal, o por lo menos de una televisión más amplia en el espectro, ¿no le parece? Recuerden que nos pueden enviar sus cartas a la avenida El Dorado número 85 de 55, local 107 de la ciudad de Bogotá, o escribirnos a defensortv1@gmail.com. Soy Patricia Gómez y los espero el próximo lunes a esta misma hora. Mil gracias.